del 2020, 2019 y 2018. Lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Bueno, en cualquier momento, no teman preguntar, interrumpir, no hay ningún problema. Ya de eso se trata, chicos, ya de hacer esto más interactivo, ¿ya? Muy bien. A ver, comencemos entonces. A ver, este es el examen de admisión de 2018-2. Dice así: el romanticismo latinoamericano de la primera mitad del siglo XIX se caracterizó por exaltar el sentimiento frente a la razón, lo cual estuvo relacionado con la importancia política puesta en la voluntad del individuo y en la búsqueda de independencia como nación. Por ello podemos afirmar que sus representantes... A ver, ¿quién quiere responder esta pregunta? A ver, ¿alguien se anima? El romanticismo. ¿Mm? La Por supuesto, muy bien. No esperaba menos de ustedes. Claro, claro. Hay una valoración de la cultura popular, ¿no es cierto? ¿Ya? Y una afirmación de los subjetivos. Si hablamos, por ejemplo, de emociones, sentimientos, eso es subjetivo, pues, ¿ya? A mí me gusta más este folclore porque lo siento mío, es parte de mi identidad, ¿no? Eso es bastante subjetivo, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, a ver, el romanticismo entonces en general es la reacción contra el espíritu racional y crítico de la ilustración, ¿no es cierto? En la ilustración como parte de la modernidad, ¿se acuerdan? ¿No? En la filosofía moderna se destaca mucho lo racional, ¿no? Se creía que a través del uso de la razón, el uso exclusivo de la razón, se podía llegar a verdades universales y a un verdadero desarrollo humano, ¿ya? Entonces se apostó, digámoslo, todo a la racionalidad, ¿de acuerdo? ¿Ya? La ilustración es continuación de eso, de esa modernidad, ¿ya? Entonces hay la idea de que la razón lo explica todo, la razón lo resuelve todo, ¿de acuerdo? ¿Ya? El romanticismo es una reacción frente a eso, ¿no? El romanticismo va a proponer, va a plantear que no, pues que no, que la razón no lo puede explicar todo, que no se puede dejar de lado también las emociones y sentimientos también, ¿ya? Aquí en la misma lectura dice, ¿no? El romanticismo latinoamericano de la primera mitad del siglo XIX, dice, se caracterizó por exaltar, miren, el sentimiento frente a la razón. ¿Te das cuenta? A veces descuidamos eso. Miren, y esto aquí importante, ¿eh? Entenderlo también de repente el día de hoy, ¿no? A veces, miren cómo por ejemplo, las emociones, los sentimientos se imponen para que, por ejemplo, a veces pensemos de manera tan diferente frente a los hechos políticos que están ocurriendo ahora en nuestra realidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué más? La conciencia del yo como entidad autónoma es una de las características del romanticismo también, ¿ya? La primacía del genio creador en un universo propio, valoración de lo diferente frente a lo común, ¿no es cierto? El liberalismo frente al despotismo ilustrado, la originalidad frente a la tradición clasicista y la adecuación a los cánones, ¿no es cierto? O sea, acá viene de valorar esto la cultura popular, por ejemplo, a la cual se le llama muchas veces folclore, ¿no? Que salen los cánones generales, ¿no es cierto? Bueno, es propio este movimiento entonces un gran aprecio de lo personal, eso es lo subjetivo, el individualismo, ¿no? Un culto al yo fundamental y al carácter nacional o regional, si tú quieres, frente a lo universal, ¿no? Por todas estas razones, entonces sí, la respuesta es la E. ¿Ya? En el romanticismo se valora la cultura popular y se afirma lo subjetivo, ¿ya? Lo afectivo, lo emocional, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros vimos esto en el tema de filosofía en el Perú y Latinoamérica, ¿no es cierto? Señalamos que durante el periodo del romanticismo también hubo una eh, contradicción, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Entre liberales y conservadores, ¿no es cierto? Los conservadores que incluso llegaron a proponer, ¿no es cierto?, la supremacía de la inteligencia y los liberales que proponían la supremacía de o la soberanía de las mayorías, ¿no es cierto? ¿Ya? Respecto a las formas de gobierno, ¿ya? Eso también hay que recordarlo, ¿no? A Benito Lazo representando a los liberales, ¿no? Y a Bartolomé Herrera representando a los conservadores también,
¿Ya? Ahora, seguramente ustedes estarán preguntando, pero ¿y entonces cómo se expresa esto, no? Eso sí, es que el romanticismo también proponía, por ejemplo, esto de la vuelta al antiguo, ¿no? Esos castillos, qué románticos son los castillos, por ejemplo, ¿no? Entonces algunos entendían así, ¿no? ¿No? Que qué hermoso sería volver a ser colonia de España de nuevo, por ejemplo, ¿no? Había ese tipo de ideas también, ¿de acuerdo? Pero también estaba la otra parte, el valorar lo popular, ¿no? El sentir también de la gente, de las mayorías, por ejemplo, ¿ya? Bueno, ahí está. Entonces, uno, la respuesta es la E, ¿ya? Dos, según el carácter consecuencialista de la ética, y acá entramos ya con los temas de ética que te había dicho que han sido recurrentes, al menos el año pasado, el 2019 y 2020, ¿no? A ver, entonces repito, según el carácter consecuencialista de la ética utilitarista, ante un dilema moral como el dilema del tranvía, puede justificarse el sacrificio de una vida para salvar a otras. Dicha ética sostiene que nuestras acciones deben orientarse a ver, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, La B. claro, conseguir la máxima felicidad para el mayor número de personas. Bueno, ves, mira, todas las respuestas en filosofía puedes llegar de dos maneras, ¿no? Uno, a través de la comprensión de textos, ¿no? Eso ayuda bastante, sobre todo cuando a veces no se puede cubrir toda la información de tantos autores. Y lo otro es, claro, conociendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mayoría de ustedes sabe que el utilitarismo propone justamente, ese es el principio que propone John Stuart Mill, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Conseguir la máxima felicidad para el mayor número de personas posibles, ¿no? Eso lo plantea John Stuart Mill, entonces incluso sin la lectura tú podías marcar esa, ¿no? Eso es lo que propone el utilitarismo, ¿no? Pero acá te dice algo más, ¿no? Según el carácter consecuencialista, o sea, las consecuencias, ¿no? A diferencia de Kant y su ética formal, donde no interesan las consecuencias, sino si algo es justo o no, ¿ya? En cambio, el utilitarismo sí se basa en las consecuencias, pues, ¿no es cierto? Si algo trae provecho, entonces está bien, ¿no es cierto? Eso está bien, ¿no? Entonces, porque el ser humano, dice John Stuart Mill, siempre busca ¿sí? un provecho, una utilidad a cada cosa que realiza, ¿no? ¿Ya? Pero el tema es que, y eso es lo ético, ¿no? Este provecho, este beneficio no sea pues para uno, pues eso sería egoísmo, ¿no? Sino que este provecho, este beneficio sea para el mayor número de personas posibles, ¿no? Por eso estamos marcando la B, ¿no? Conseguir la máxima felicidad para el mayor número de personas posibles. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, listo. No hay problema, ¿no? No hay ninguna duda con otra opción, no hay. Obtener el máximo placer, eso sería hedonismo, ¿no? Elegir prudentemente el término medio, esa es la postura eudemonista de Aristóteles, ¿te acuerdas? Aristóteles te llama, ¿no? A elegir el justo medio, ¿no? ¿Ya? Conocer todas las consecuencias futuras posibles de nuestros actos. Acá habla de consecuencias, calificar acto como correcto de acuerdo con cumplimiento del deber. Ya, la A sería de Kant, ¿no? A ver, de pasadita aprovechamos acá para el tema ético, ¿no? A sería Kant, B está bien, son Stuart Mill y Bentham, utilitarismo, ¿no es cierto? Y ya, C, las consecuencias futuras. Ya, D, elegir prudentemente el término medio, ese es Aristóteles, ¿no? El demonismo y obtener el máximo placer, pero siguiendo las reglas morales. Esto podría ser epicureísmo, ¿no es cierto? El hedonismo, ¿no? ¿Ya? El hedonismo, ¿no? O sea, está bien el placer, pero sin excesos, ¿no? Sin excesos, ¿no? Muy bien, listo. Tres, el emotivismo ético, ¿ya? O axiológico también, aparecen así en unos textos también, ¿no? Emotivismo axiológico ético. Dice, sostiene que los juicios de valor no afirman nada ni sobre algún objeto del mundo, ni sobre el estado de ánimo del sujeto. Malo no agrega ninguna información, pues solo manifiesta un sentimiento de desaprobación. Del mismo modo que hay no es una afirmación acerca de un dolor que se siente, sino la expresión del dolor. Eso es ahí, ¿no? Así, al no ser afirmaciones, estos juicios, ¿qué marcaría esto ya? A ver, ¿una idea? A ver, la 3, ¿alguna?
Respuesta, chicos, a ver, mientras veo que el chat. Play. Vamos a ver, ¿ya? Han estado marcando respuestas. Ya, a ver. Ya. Son meras descripciones físicas. No. A ver, ya, te explico. Entonces, un poquito más, ¿ya? Primero, acuérdate que el emotivismo axiológico ético fue propuesto por Alfred Ayer. ¿Te acuerdas? Ayer se escribe, ¿no? Alfred Ayer, ¿ya? Él sostiene que, ¿ya? Este, un juicio de valor, ¿no? Un juicio ético es un juicio de valor, pues donde tú dices que algo es bueno o malo, ¿no es cierto? ¿Ya? No es un juicio en el sentido estricto de la palabra, ¿ya? Por ser subjetivo, pues porque expresa tus emociones, tus sentimientos, ¿ya? Tienes que acordarte que un juicio, a ver, acuérdate que la definición de juicio, ¿qué es un juicio? Un juicio es un enunciado aseverativo, ¿ya? Un juicio es un enunciado aseverativo, aseverar es afirmar o negar algo, ¿ya? Pero que además tiene la característica de que este juicio puede ser verdadero o falso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Vallejo es el bate peruano, es el más grande poeta peruano. Y ese es un juicio, por ejemplo. Y esto puede ser verdadero o falso. Se comprueba con la realidad, pues. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, un juicio tiene esa característica de ser verdadero o falso. Ya, pero ¿qué pasa con los juicios de valor? ¿Ya? En los juicios de valor son subjetivos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo digo, a ver, me duele la pierna. Entonces, ¿tú cómo puedes saberlo? Es algo subjetivo, es algo que yo siento. ¿De acuerdo? Es algo mío, ¿no? O estoy triste. Es algo mío, es algo subjetivo. Entonces, cuando tú expresas tus emociones, tus sentimientos, esos no pueden ser calificados de verdaderos ni falsos. Por lo tanto, al no cumplir ese requisito de ser verdadero o falso, no son juicios en el sentido estricto de la palabra. ¿Ya? Por eso acá dice al final, al no ser afirmaciones, porque tú no afirmas ni niegas nada, solamente estás expresando lo que tú sientes, ¿ya? Estos juicios no son ni verdaderos ni falsos, ¿ya? La mejor respuesta es ahí la B, ¿ya? La B, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. ¿Saben, chicos? Pueden discrepar, preguntar, no hay ningún problema. ¿Ya? Uh-huh. ¿Ya? Entonces, Profesor, una sí, pregunta. sí. ¿Y cómo se le llamaría a los que son subjetivos? Ya, a ver, desarrolla un poquito más tu pregunta, porque si tú me dices una pregunta así, yo te digo subjetivista, pues un subjetivo es una persona, o bueno, subjetivista se puede confundir con el tema. Claro, ¿se acuerdan? En axiología, Ujú. el subjetivismo propone que el valor lo otorga la persona, ¿no? Subjetivo se le llama a una persona subjetiva, ¿no? Es subjetiva. ¿Ya? Por ejemplo, yo opino sobre un hecho, ¿no? De la política, por ejemplo, ¿no? Mira, Guido Bellido, pones a chachar coca, ¿no? Todo lo hace por llamar la atención nomás, ¿no es cierto? Esa es una opinión subjetiva mía, ¿no? Para ser objetivo tendría que realmente saber por qué lo hace, ¿no? Qué cosa quiere lograr, ¿no es cierto? ¿Ya? O por ejemplo, a ver, un ejemplo más clarito de subjetivo. Yo digo ya, Alianza Lima es el mejor equipo del Perú, ¿no es cierto? Ya, ese es el deseo, ¿no? Ese es el sentimiento de un hincha, ¿no es cierto? Pero eso no es objetivo, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Para hablar del mejor equipo, incluso habría que ver en qué momento, ahorita, quién está puntero, no sé ni siquiera, ¿no? Ya, eso tendría que ser objetivo. Lo objetivo es lo que se basa en la realidad, en los hechos. ¿Ya? En cambio, lo subjetivo es el que se basa en nuestros sentimientos, en nuestros afectos. ¿De acuerdo? Y se le llama así, pues. ¿Qué, profesor? Estás Gracias. haciendo tu subjetivo en esta apreciación, por ejemplo, ¿no? Así es. Listo. Y justamente a propósito, ¿eh? Una de las condiciones para alcanzar conocimientos verdaderos es la objetividad. Pues es lo más difícil, pues es difícil ser objetivos, ¿no? ¿Ya? Entonces, una de las condiciones, repito, para alcanzar conocimientos verdaderos es esforzarnos por ser objetivos, ¿ya? Las cosas tal cual son, sin deformación, más allá de nuestros gustos, preferencias personales. A ver.
Ya, a ver, 4. Huaicos mantienen en zozobra a pobladores de Chaclacayo y Chosica. Vecinos no duermen por miedo a las intensas lluvias que golpean la zona. Unas 360.000 familias han resultado afectadas. Anoche, un nuevo deslizamiento asustó a la población de Chosica. En Cerro Azul y en Moquegua ocurre lo mismo. En razón de la noticia anterior, un ciudadano decide convocar una campaña de ayuda por los afectados, lo cual constituiría sobre todo un acto de, a ver, otra vez acá está el tema de ética, ¿no? ¿De qué valor moral estamos hablando aquí? La B, La B. solidaridad. A ver, no, es que escuché bien, dijeron la D algunos, creo, ¿sí? B. Ya, B. justicia. Ya, sí, están relacionados, ¿no? Pero la justicia es más bien, ¿sabes qué? La justicia es darle a cada cual según lo que merece, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos, ¿no? Les mando a hacer una monografía, ¿no? Yo veo más esfuerzo en uno, más dedicación, que dice que le ha tomado más horas, más esfuerzo, entonces tengo que ponerle más nota que al otro, al que se ha dedicado menos, pues. Tanto que se habla de la meritocracia, por ejemplo, es justo que el que estudió más, tiene más títulos, ¿no es cierto? Ya domina más un tema, entonces también, por ejemplo, tenga un mejor puesto y gane más también. Eso es justicia, darle a cada cual según lo que se merece también. ¿De acuerdo? ¿Ya? Solidaridad. O no es lo mismo un ladrón que roba un celular o un ladrón que asalta un banco, pues, por ejemplo, ¿no? Eso es la justicia. Claro, en este caso más bien se está hablando de la solidaridad, ¿ya? ¿Qué cosa es la solidaridad? Es el cooperativismo, es la ayuda a los demás, ¿ya? Esa es la solidaridad. Acá está. La solidaridad es un valor moral social que se expresa en una situación donde hay una necesidad de colaboración, ayuda, más allá del interés personal, busca el bien común. Esa es la solidaridad. ¿Ya? Es un valor que se caracteriza por la colaboración mutua. ¿Ves otra vez? ¿Ya? Colaboración, cooperativismo, ayuda, ¿ya? Estos son términos relacionados a la solidaridad. ¿Ya? Lo que permite lograr la superación de los más terribles desastres como guerras, justamente, bueno, acá está siendo más específico, ¿ya? ¿Ya? Esa es la solidaridad, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. 5. Lea el siguiente texto, ¿ya? Y vamos a responder luego dos preguntas, ¿ah? Primero, a ver, y seguimos con los temas éticos. Todas estas son preguntas de examen de admisión, chicos, ¿ya? Entonces, como les decía yo, algo que había notado es que hay varias preguntas sobre ética. A ver acá, por ejemplo, la tolerancia es la virtud de la democracia. Mira lo que afirma. Acá una idea. La tolerancia es la virtud de la democracia. El respeto a los demás, la igualdad de todas las creencias y opiniones y la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas son el fundamento de esa apertura y generosidad que supone ser tolerante. Ya definí que es tolerante también, ¿no? Sin la virtud de la, sin la virtud de la tolerancia, la democracia es un engaño, pues la intolerancia conduce directamente al totalitarismo. ¿Ya? Muy bien. A partir del texto citado, se infiere que la tolerancia es una virtud que... A ver, ¿quién me dice? A ver, por el chat están contestando. A ver. La C me dicen. Vamos a ver. Vamos a ver. La C, a ver. Está relacionada directamente con los derechos humanos. Sí, esa es. Y además, incluso hasta podemos ir descartando, que es también otra estrategia para resolver, ¿no? Estas preguntas, ¿no? Pero la A estaba buena, ¿no? Nos obliga a aceptar, pero esta palabra de acá, inconscientemente no, pues. Porque en realidad la tolerancia, sí, la tolerancia nos obliga a aceptar las diferencias, porque sí, ¿no es cierto? Tengo que ser tolerante, que hay otras personas que piensan diferente a mí, tienen otra ideología, tienen otra religión, ¿no es cierto? Tienen otras costumbres, yo debo ser tolerante. Pero esta palabra de acá, inconscientemente, no, ¿no es cierto? ¿No? Es así, ¿no? Exige la renuncia a nuestras creencias más antiguas. No, tú puedes mantener tus creencias y aceptar también las de los otros, ¿sí o no? ¿No es cierto? Claro. Tú no, la B tampoco es. Y esta sí, ¿no? Está relacionada directamente con los derechos humanos, ¿ya?
Pero ¿qué más? A ver, la D, niega la posibilidad de fundamentar los derechos para todos, no, al contrario, ¿no? Al contrario, más bien afirma que todos tenemos, ¿no? Derecho a expresarnos, por ejemplo, no hay que ser tolerante, pues, con los que piensan diferente a nosotros, ¿no es cierto? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, uy, cuánto escándalo ha causado esto de ver al premier chapchando coca, ¿no? Como si fuera, no, pregúntate, ¿por qué tanto, una respuesta tan virulenta, ¿no? ¿Por qué tanta cólera, ¿no? Permite superar la verdad como un concepto de la ética. Superar la verdad, no, tampoco lo es. Entonces la C es, ¿ya? Veamos la argumentación. La tolerancia es la responsabilidad que sustenta los derechos humanos. ¿Cómo así? El pluralismo, o sea, comprendido el pluralismo cultural, ¿ya? La democracia y el Estado de Derecho. Supone el rechazo del dogmatismo, o sea, creerte dueño de la verdad absoluta, y el absolutismo, y afirma las normas establecidas por los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos, ¿ya? Sí, esto está relacionado directamente con los derechos humanos, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la tolerancia, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero hay otra preguntita más al respecto, ¿eh? Pregunta 80. Según el pasaje, podemos inferir que la dimensión política de la tolerancia supone que en una democracia, a ver, seguimos con la misma lectura, 6. Según el pasaje, podemos inferir que la dimensión política de la tolerancia supone que en una democracia, ¿qué pasa en una democracia? A ver. A ver, por el chat. C y D, 6. Uno ha dicho C, otro D. A ver, vamos a ver, ¿eh? C y D. La D. Vamos a ver. ¿Qué dice? Cada ciudadano debe participar en el gobierno. La tolerancia, ¿ya? La tolerancia. Entonces, por ejemplo, a ver, ya. Yo soy católico, tú eres musulmán, pensamos diferentes en un tema tan sagrado, pero yo entiendo que tú puedas pensar diferente a mí, ¿ya? ¿Ya? O yo soy de derecha y tú eres de izquierda, ¿ya? Ya, yo voy a ser tolerante. Ya tú ganaste pues, las elecciones, ya te voy a dejar, al menos el beneficio de la duda, a ver qué haces, vamos a ver. ¿De acuerdo? Ya, a ver, se acepta conscientemente el pluralismo cultural. Ya, eso estaría bien, pero eso es en el tema cultural, pero acá estamos hablando en la dimensión ya política, ¿ya? La mejor opción es la C. Hay que ser prudentes, ¿ya? Con las opiniones distintas, o sea, hay que aceptar que hay opiniones diferentes a las nuestras, ¿ya? Eso implica la democracia, ¿no? Y cae como el niño al dedo lo que está pasando ahorita, pues, por ejemplo, ¿no es cierto? Más allá de tus ideas, tu ideología, ¿no es cierto? Tienes que dejar que el gobierno, ¿no? Tome medidas y luego ya tú pues, ves si son correctas, incorrectas, pues, ¿no es cierto? A ver, acá está la argumentación. La práctica de la tolerancia en una sociedad democrática supone el respeto y la igualdad de opiniones. Por tanto, todo hombre que participe en una sociedad democrática debe ser prudente frente a todas las opiniones distintas, diferentes. ¿De acuerdo? ¿Ya? La C. La C. Ujú. 7. Seguimos con ética. La doctrina de Max Scheler cuestiona las éticas empiristas de bienes y fines y reafirma el principio a priorístico establecido por Kant, ¿ya? Para explicar la naturaleza de los valores, Scheler los compara con los colores para mostrar que, a ver, a ver acá, esta clasificación de los valores, ¿te acuerdas? Tenemos la clasificación en valores sociales, valores morales, valores vitales, valores estéticos, ¿ya? Esa clasificación le corresponde a Scheler, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Otra cosa que hay que recordar acá es, a ver, sí, pues Kant es el que cuestiona esa ética basada en bienes y fines, ¿no? Porque según Kant, tú tienes que hacer el bien sin esperar nada a cambio. Si tú tienes como fin la felicidad, entonces no, eso no es bueno, ¿no?
Si tú tienes como fin el provecho, tampoco eso es bueno. Tú tienes que hacer el bien sin importar las consecuencias, sin esperar nada a cambio. Eso es lo que plantea Kant y retoma también más Scheller, ¿ya? Entonces el bien no tiene que ver con las consecuencias. Dicho de otra manera, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que tu mamá te pregunta, estoy gordita, ¿ya? La mayoría te diría, bueno, una mentira piadosa. Y le, no, 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 dile, ¿no? En cambio, Kant diría, no. Tú siempre vas a actuar, no importa las consecuencias acá. El bien es bien a priori, no es a posteriori, no tiene que ver con las consecuencias, ¿no? El bien es bien y se cumple siempre, de manera a priorística, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces no tiene que ver con las consecuencias. Por eso acá dice, Scheller cuestiona las éticas empiristas de bienes y de fines, ¿no? Reafirmando el principio a priorístico de Kant, ¿ya? Ahora, para explicar la naturaleza de los valores, entonces Scheller los compara con los colores para mostrar ¿qué tenemos? A ver qué están respondiendo por el chat ustedes. A ver. 7C y 7E me están diciendo, vamos a ver. Existe una gran diversidad de manifestaciones para cada valor moral. Ya, eso sería como que relativismo, ¿no? Está cerca. Pero la mejor respuesta es la de, se trata de cualidades que existen independientemente de los sujetos, ¿no? Por eso es a priorístico. Kant habla de lógica formal, por ejemplo, ¿no? Las matemáticas son formales, por ejemplo. 1 más 1 es 2, sin importar tu credo, la clase social a la cual tú perteneces, o sea, no depende de ti, ya no depende de ti, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, se trata de cualidades que existen independientemente de los sujetos, no depende de mí, ¿de acuerdo? A ver, con el propósito de establecer una axiología, el alemán Scheller, a principios del siglo XX, estableció una comparación entre los colores y los valores. Así como los colores son cualidades que están en las cosas, ¿ya? Y necesitan para poder ser, los valores son cualidades que están en las cosas también y necesitan de ellas para poder ser. Y por tanto existen independientemente de los sujetos, ¿ya? Porque son cualidades de las cosas, ¿ya? O sea, dependen del objeto, no de nosotros, no del sujeto, sino del objeto, ¿ya? A ver, aquí también un poquito de ontología, ¿no? A ver, te explico, a ver, un poquito, a ver. Te digo, los colores existen solos. A ver, ¿dónde has visto No, color? Color, claro, es una propiedad de la materia, ¿no? Como el movimiento también. ¿El movimiento existe solo? No. Hay objetos moviéndose, pero el movimiento solo no existe. Igual, ¿el color existe solo? No. Hay objetos que tienen diferentes colores, ¿no? Pero no existen solo. Entonces, el color depende del objeto y no así del sujeto. Es independiente del sujeto, porque es una propiedad de los objetos. Por eso hemos marcado la D. Se trata de cualidades que existen independiente de nosotros los sujetos, porque es una cualidad que le compete a los objetos. ¿Ya? Ese es el tema, esa es la respuesta. Ya, a ver, 8. Dice, lea con atención el siguiente texto y a continuación responda a las preguntas. A ver, seguimos con los temas éticos. Miren, ¿eh? La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas del pensamiento. Ah, mira, ve. Una teoría, por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera. De igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes, si son injustas, han de ser reformadas o abolidas. ¿Ya? Entonces, lo que es para el conocimiento la verdad, ¿ya? ¿Ya? Para el caso de las instituciones, es la justicia, pues, ¿ya? ¿Qué más? Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia, que ni siquiera el bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar. Esto es clave, ¿eh? Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia.
¿ya? Que ni siquiera el bienestar de la sociedad en su conjunto puede atropellar. Es por esta razón por la que la justicia niega que la pérdida de la libertad para algunos se vuelva justa por el hecho de que un mayor bien es compartido por otros. No permite que los sacrificios impuestos a unos sean compensados por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos. Por tanto, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de ciudadanía se dan por establecidas definitivamente, o sea, sin excepciones. ¿Ah? Los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales tampoco. ¿Ya? Ya. Ahora, a partir de la lectura del texto, cabe inferir que Rawls se opone entonces en particular a ver, Avión. claro, exactamente, Ah, ¿no? ujú. Claro, se opone al utilitarismo, ¿no? Porque él, acá está clarito, ¿no? No vamos a sacrificar el bienestar de uno por esto de que la mayoría, ¿no? Por el bien común, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, claro, muy bien. La justicia niega que la pérdida de libertad para algunos se vuelva justa por el hecho de un mayor bien es compartido por otros. Claro, clarito está, ¿no? Utilitarismo, ahí no hay mucho que decir, ¿no? Entonces, la justicia niega un mayor bien compartido por otros genere la pérdida de libertad para algunos, ¿no? No es que voy a privar de libertad a uno para beneficiar a la mayoría, ¿no? Como sostiene el utilitarismo. Pues muy bien, muy bien. Otra pregunta. De esa misma lectura, se infiere que, en términos de Rawls, una sociedad es justa sí y solo sí. ¿Qué ¿La sería C? la justicia? A ver, la C. Existe un orden jurídico homogéneo y las acciones se vuelven predecibles. Y las acciones se vuelven predecibles. Ya, esto lo podemos deducir, pero la lectura no dice eso, ¿no? ¿Ya? Mejor respuesta es la D, ¿ya? Todos los ciudadanos gozan de los mismos derechos que establece la ley, todos y cada uno, ¿ya? No es que te voy a sacrificar a ti como peón para favorecer a la mayoría o el juego político, no, todos gozamos de los mismos derechos, ¿de acuerdo? Según Rawls, las libertades de la igualdad de ciudadanía en una sociedad justa se realizan de manera plena, absoluta, sin excepciones, ¿ya? Cuando no están sujetos a regateos políticos ni a intereses particulares ajenos al bien común, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces todos los ciudadanos gozan de los mismos derechos que establece la ley, sería una mejor respuesta. 10. La posición original planteada por John Rawls, ya, esto también lo he tomado porque este señor John Rawls está citando varias veces, ¿no? Es un profesor de Harvard, falleció el año 2002, ¿no? Pero bueno, lo están tomando bastante en los temas éticos, ¿ya? A ver, dice así. La posición original planteada por John Rawls en su libro La teoría de la justicia tiene que ser interpretada de manera que en cualquier momento se pueda adoptar su perspectiva. Es indiferente cuándo se adopta este punto de vista y quién lo hace. Las restricciones deberán ser tales que siempre se escojan los mismos principios. El velo de la ignorancia es una condición clave para que esto suceda. Asegura no solo que la información indispensable es pertinente, sino que en todo momento, sino que es, perdón, en todo momento la misma. A partir de este razonamiento se infiere que para Rawls la justicia supone que, casi ayuda a tener algo de teoría, ¿no? A ver, pero a ver, ¿alguien se atreve a responder esa pregunta? A ver, algo de información, ¿ya? El estadounidense John Rawls planteó para el establecimiento de una sociedad justa una hipotética situación originaria, ¿ya? A ver, similar a los estados de la naturaleza, propuesto en los siglos XVII y XVIII, ¿ah? Similar a estos estados de la naturaleza. A ver, Rawls afirmó que en esta situación originaria, hacia el comienzo, ¿no? Cada persona debe partir de un velo de ignorancia. ¿Qué significa eso?
debe desconocer su papel y ubicación dentro de la sociedad. De ese modo, cada persona buscará las leyes más equitativas posibles para todos, ya que al no saber el lugar que le corresponde realmente, buscará que haya justicia en toda la sociedad. Por ello, la justicia supone que el velo de la ignorancia es la condición de la posición originaria. Y ahora sí con eso puedes responder, ¿no es cierto? La El velo de la ignorancia es la condición, ¿no?, de la posición original. ¿De acuerdo? Volvemos a leer, ¿ya? Mira, la posición original. ¿La C, profesor? La posición original es determinada por el contexto social. No, 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 está bien al contrario. La posición original es justamente ignorar cuál es, o sea, de dónde provienes, ¿no? Cuál es tu condición, cuál es el lugar que ocupas, ¿no? Eso justamente es el velo de la ignorancia. Sí, la A es. Sino que quería volver a leer ahora ya con este argumento que hemos dado para entender mejor, ¿ya? La posición original planteada por John Rawls en su libro La teoría de la justicia tiene que ser interpretada de manera que en cualquier momento se pueda adoptar su perspectiva, dice. Mira lo que dice, ¿eh? Es indiferente cuando se adopta este punto de vista y quién lo hace. Eso no importa, no es ni cuándo ni quién. ¿Ya? Las restricciones deberían ser tales que siempre se escojan los mismos principios. ¿Ya? El velo de la ignorancia, acá dice, ¿ves? Es una condición clave, acá te lo dice, ¿ves? El velo es una condición clave para que esto suceda. ¿Ya? Para que ocurra la justicia, pues. Asegura no solo que la información disponible es pertinente, sino que es en todo momento la misma, ¿ya? Porque ya no depende de tu conveniencia, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Acá la respuesta mejor es la A. El velo de la ignorancia, entonces, dice la lectura, es la condición de la posición original que te va a garantizar la justicia, pues. ¿De acuerdo? Eso es. 11. A ver, y acá hay temas diversos ya, a ver. La identidad, pero todos son preguntas de examen de admisión, ¿ah? A ver, la identidad equivale a la interpretación que uno hace de sí mismo. Por tanto, nuestra identidad se moldea por el reconocimiento, por la falta de estar. De nuevo. A ver, la identidad equivale a la interpretación que uno hace de sí mismo. Es la identidad, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No es cierto? Ya, por tanto, nuestra identidad se moldea por el reconocimiento por falta de este. Así, el individuo o persona puede sufrir un daño, ¿ya? Una deformación, si la gente o sociedad que lo rodea le muestran como reflejo un cuadro limitativo, degradante o despreciable de sí mismo, ¿ya? O sea, la identidad es algo que tú te formas acerca de ti mismo, pero también acá te está señalando que también influye, ¿no es cierto?, el reconocimiento o no de los demás, ¿no? Como también la opinión de los demás puede también llegar a dañarte también, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, a partir del pasaje citado, se infiere que la teoría de Taylor es incompatible con la E. claro, exacto. Porque individualismo sería que, no, todo depende de ti. Tú tienes seguridad, tú te formas una identidad sólida y no te importa los demás, pero no. Indudablemente también nos afecta, ¿de acuerdo? Ya lo que señalan o lo que dicen los demás, o el reconocimiento o no de los demás también nos va a influir, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que, eso es lo que dice Taylor, ¿de acuerdo? Por eso se está en contra del individualismo. Muy bien, muy bien. ¿Ya? 12. Otra de Taylor, a ver. La proyección de una imagen inferior, ¿ya?, o degradante de otro puede realmente distorsionar y oprimir en la medida en que se interioriza no solamente el feminismo contemporáneo, sino también las relaciones interraciales y los debates multiculturales están revestidos por debajo de la premisa de que la negación del reconocimiento puede constituir una forma de opresión. ¿Ya? Entonces, negarle el reconocimiento al otro,
es una forma de opresión, nos está diciendo, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá entonces? La C. Sí, sí, claro. Y la B también, ¿no? A ver, ¿cuál es mejor? A ver, ¿la B o la C? ¿Qué dicen ustedes? A ver, el reconocimiento de la forma apropiada de una democracia en un plano de igualdad, ¿no? Pero acá ya estamos deduciendo, pero es que es lo que, a ver, ¿qué dice? Se infiere, claro, se infiere, pues, claro, claro. Si la negación del reconocimiento es opresión, entonces el reconocer más bien es lo que corresponde a una democracia, ya. Pero también es cierto que el rechazo, ¿no? Del reconocimiento, rechazo del reconocimiento, o sea, que no te reconozcan, ¿no? Puede causar también perjuicios a las personas, ¿no? A las que se le niega también, ¿no? Mm, sí, pues, sí, las dos están muy cercanas, ¿no? Pero si hablamos de inferir, no solamente describir, sí, la B es mejor. Sí, la B aparte que es más amplia, ¿no? Es más amplia. Y hablamos de democracia versus opresión, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, ¿qué dice? El problema de si en una sociedad democrática puede conciliarse el trato igualitario para todos los individuos con el reconocimiento de las diferencias específicas que dentro de esa misma sociedad se manifiestan. ¿Ya? Según Taylor, la negación del reconocimiento puede constituir una forma de opresión, ¿no? Ya va a temas políticos ya, ¿no? Por ello se infiere que el reconocimiento es la forma apropiada de una democracia en un plano de igualdad. Sí, 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 sí. La mejor respuesta entonces es la B, es lo que podemos inferir. Muy bien. Michael Foucault se puso en contra de la idea de una verdad objetiva en su libro Las palabras y las cosas en 1966. No solamente, pero mira, se pone en contra de la idea de una verdad objetiva. ¿De acuerdo? Entonces, si no existe la verdad objetiva, él está suponiendo la subjetividad, ¿no es cierto? ¿Ya? Si ustedes notan que este es un debate, ¿no es cierto? Es que la verdad que es complicado ser totalmente objetivos, ¿no? Muchas de nuestro pensamiento, ¿no? Nuestro punto de vista están influenciados fuertemente por nuestra condición económica, por ejemplo, ¿no? Por nuestra etnia o raza también, por ejemplo, ¿no es cierto? Influyen bastante. Entonces, por eso es difícil ser objetivos muchas veces, ¿no es cierto? Pues ese es un tema de bastante debate. Ahora tú en la actualidad, por ejemplo, que tenemos una sociedad muy polarizada, ¿no? En la actualidad, ¿no? Por quién ganó las elecciones, tú puedes ver eso, ¿no? Qué difícil es ponernos de acuerdo muchas veces, ¿no? Qué complicado es ponernos de acuerdo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces, a ver, este es un tema recurrente, el tema de lo objetivo versus lo subjetivo. Foucault se puso, perdón, en contra de la idea de una verdad objetiva, ¿no? O sea, como que no fuera posible seguramente, ¿no? Solamente señalaba que los discursos no concordaban con la realidad. ¿Ya ves? Y eso es justamente la objetividad. ¿Qué es la objetividad? Que tu discurso, ¿no? Concorde con la realidad. Ese es el objetivo, pues, ¿ya? Que tu discurso se compruebe en la realidad, ¿ya? Sino que llegaba a sostener, mediante la genealogía de la formación de los conocimientos, la muerte del sujeto y la imposibilidad de llegar a un saber cierto, ¿ya? Eso se llama escepticismo ya, ¿no es cierto? ¿Ya? No es posible alcanzar un conocimiento verdadero. ¿Qué significa conocimiento verdadero? Un conocimiento objetivo. ¿Y qué significa un conocimiento objetivo? Que esté de acuerdo a la realidad, ¿ya? Que esté de acuerdo a la realidad, ¿ya? Ahora, de acuerdo con el fragmento citado, se puede afirmar que la filosofía de Michael Foucault la C me está diciendo Kevin, a ver, vamos a ver. Claro, la C, pues cuestiona el concepto de verdad por correspondencia. Es que justamente, a ver, acuérdense chicos, ¿qué cosa plantea o propone la verdad por correspondencia, ¿no? Considera que una afirmación, ¿no?
tiene como correlato la realidad, ¿no es cierto? Cada afirmación tiene como correlato la realidad, ¿de acuerdo? O sea que hay una correspondencia, si tú quieres, una igualdad entre lo que se dice y los hechos en la realidad, ¿no es cierto? Ese es el concepto de correspondencia. Pero eso es justamente lo que está cuestionando Foucault, justamente él está cuestionando eso, pues, ¿no es cierto? O sea, no es posible alcanzar una verdad objetiva, o sea, no es posible que nuestro discurso sea reflejo idéntico de la realidad. ¿De acuerdo? Los discursos no concordaban con la realidad, dice. Entonces, ya con esta afirmación nomás, los discursos no concordan con la realidad, ya está cuestionando el concepto de verdad por correspondencia. Entonces, no hay una correspondencia entre lo que se afirma y la realidad. Ya, con esto nomás ya está cuestionado ya. ¿Ya? Eso es cuestionar el concepto de verdad por correspondencia, como te digo, ¿no? La teoría de la verdad como correspondencia establece que la verdad o falsedad de una proposición está determinada únicamente por la forma en que se relaciona con el mundo y si describe con exactitud, ¿no? El mundo. ¿Ya? Entonces, cuando Foucault cuestiona la verdad objetiva, está cuestionando la verdad por correspondencia. Profe, una Sí, pregunta. sí, No entiendo la alternativa A. ya, ¿Qué se refiere con epistemología de tradición positivista? ya. A ver. Primero, la epistemología es una rama de la filosofía que aborda el problema de la ciencia, ¿ya? ¿Qué características debe tener un juicio, por ejemplo, para ser considerado científico? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú te acuerdas que el Círculo de Viena dice, este enunciado debe ser verificable. Si es verificable, comprobable, entonces esa afirmación es verdadera, ¿ya? Y justamente esa es la postura neopositivista, pues, ¿no? O positivista también, ¿no? Entonces, a ver, epistemología, repito, es el estudio, ¿ya? De la ciencia, ¿de acuerdo? ¿Qué características debe tener, como te decía, un juicio para ser científico, ¿ya? Y el positivismo es una postura que plantea que un enunciado es científico en la medida que se base en hechos, en la medida que se pueda verificar, comprobar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, si yo digo, por ejemplo, a ver, ¿no es cierto? Juan pensaba en su mamá. ¿Ya? ¿Eso cómo lo puedo comprobar? ¿Cómo puedo saber si pensaba o no él en eso? Le pregunta al profe, él hasta me puede mentir, ¿sí o no? ¿De acuerdo? En cambio, si yo digo, a ver, por ejemplo, ¿ya? En el Agustino hay 37 pandillas, existen 37 pandillas, ¿no es cierto? Ya, eso sí yo podría de repente comprobarlo, verificarlo, ¿no? Voy al distrito y contabilizo, no sé, busco la metodología adecuada para comprobar tal cosa, pero eso sí se puede comprobar, ya, esa sí es una afirmación científica, ya, son afirmaciones científicas aquellas que se pueden verificar, comprobar en los hechos, eso es lo que dice el positivismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Gracias, profesor. Ya, pero esa no es, pues, claro, no, está bien, igual gracias por tu pregunta, ¿no? Pero esa no es la respuesta, porque justamente, más bien Foucault critica que se puede alcanzar una verdad así objetiva, porque el positivismo cree que sí se puede alcanzar verdades objetivas, ¿cómo? A través de la verificación y la comprobación, pues, claro, entonces ellos creen que sí se puede alcanzar una verdad objetiva, pero acá Foucault más bien está cuestionando esa posibilidad, al menos en ciencias sociales, ¿no? En ciencias sociales al menos, ¿no? Por eso más bien Foucault cuestiona el concepto de verdad por correspondencia, más bien. ¿Ya? La C, entonces. ¿Ya? Muy bien. 14. La nociología aborda problemas filosóficos como la posibilidad del conocimiento verdadero. Hmm. ¿Ves? Es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Y justamente, ¿qué es el conocimiento verdadero? El conocimiento objetivo, pues dicen la mayoría de pensadores, ¿no? Ya. Por ello, ante la afirmación, siento el ambiente frío y húmedo, podemos sostener que ella sería compatible con el subjetivismo, porque es lo que yo siento. Por ejemplo, ahorita, mira, yo estoy con esta casacota, yo siento frío. De repente alguno de ustedes que me está viendo dirá, ay, sí, profe, si está haciendo calorcito. Es que eso es subjetivo, pues. En este mismo clima, tú sientes frío, perdón, yo siento frío, tu calorcito. ¿Ves? Eso es subjetivo, es subjetivo. ¿Ya?
Muy bien. Entonces, en este último se asevera que el conocimiento es... ¿Cuál sería tu respuesta acá? La D. Claro. Posible, pero puede ser verdadero para unos y no para otros. ¿De acuerdo? Claro, ese es el subjetivismo. ¿De acuerdo? Ese es el subjetivismo. ¿Ya? Pero en ciencia lo que queremos no es subjetivismo, en ciencia lo que queremos es el ser objetivos, ¿no? Pero siempre la pregunta es, ¿y hasta qué punto es eso posible? ¿No? Como te decía, por ejemplo, mira, ahorita en política, cómo nos acusamos mutuamente, ¿no? Pero ¿cómo no puedes ver que este gobierno es nefasto? Y otros dicen, oye, pero ¿cómo? Si había gobiernos peores y no decías nada, y ahora sí te preocupa. Y no nos ponemos de acuerdo, nos ganan nuestras emociones, sentimientos, puntos de vista, esa es subjetividad, ¿ya? Así es. Ya. Frente a la pregunta si es posible el conocimiento, el escepticismo relativista subjetivo niega la posibilidad del conocimiento universal, es decir, el poder alcanzar verdades que se cumplan en todo tiempo y lugar. Una de las razones que miden el conocimiento universal, según los relativistas, son las características personales y subjetivas que diferencian a los individuos entre sí. ¿Ya? El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Te acuerdas que proponía Protágoras? Entonces tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. ¿No? Eso es subjetivismo, relativismo. ¿Ya? Muy bien. A inicios del siglo XX, la corriente epistemológica conocida como Círculo de Viena sostuvo una serie de principios metodológicos que delimitaba lo que podía ser considerado ciencia, esto es ciencia, y conocimiento científico dentro de sus postulados como movimiento filosófico. Definió, a ver, La A. La claro, A. y acá está en la misma lectura, lo dice, ¿no? Claro. Sostuvo una serie de principios metodológicos que delimitan lo que podía ser considerado ciencia. O sea, delimita ya, esto es ciencia y lo otro que no es ciencia, ¿qué cosa es? Metafísica. Metafísica. Ah, no te olvides que, a ver, el círculo de Viena es neopositivista, ¿ya? El positivismo es antimetafísico. El positivismo considera que se debe hacer ciencia de lo observable, medible, cuantificable. No se puede hacer ciencia de aquello que no se puede observar. Por eso en psicología, por ejemplo, el positivismo es conductista. Te dice, mente, eso es metafísica, porque la mente, a ver, dime si no la mente, ¿de qué color es? ¿Cuánto pesa? ¿Qué sabor tiene? ¿A qué huele? Ah, entonces, si no se capta con los sentidos, es metafísico. Mejor hablemos de conducta. La conducta sí es observable. Ya, eso es hacer ciencia. Hablar de lo observable, medible. ¿Ya? Ese es el positivismo, ¿ya? Y el círculo de bien es neopositivista, pues. Entonces van a seguir en esa medida, esforzándose por delimitar, o sea, diferenciar. Esto es científico y esto de acá no lo es. Y a lo que no es científico le van a llamar metafísica, ¿ya? Metafísica. ¿De acuerdo? El Círculo de Viena tiene una postura neopositivista, también se le conoce como empirismo lógico, ¿ya? Representa una postura epistemológica interesada en delimitar con claridad qué es científico y qué es pseudocientífico o metafísico, ¿ya? Tenían una actitud antimetafísica, ellos se oponen a eso, ¿no? Están en contra de que tú uses términos metafísicos, ¿no? Mente, alma, etcétera, ¿ya? Muy bien. 16. En 1844, Louis Pasteur investigó dos sustancias, el ácido tartárico y el ácido racémico. Ambos tenían la misma composición química, pero el ácido tartárico giraba al plano de la luz polarizada, mientras que el racémico no lo hacía. Pasteur sospechó que los cristales de las sales del ácido tartárico eran asimétricos y los del racémico simétricos. Al examinar al microscopio ambas series de cristales, comprobó con sorpresa que ambas eran asimétricas. Muy bien, esto es del libro de Asimov. Ya, a partir del pasaje anterior, se infiere que el examen microscópico que efectúa Pasteur es una muestra clara de que el método científico permite... La A. La A. Claro, La porque A. Pasteur partió de una hipótesis, ¿no? Pasteur sospechó, esa es su hipótesis, su sospecha, ¿no? Que los cristales
de las sales del ácido tartárico eran asimétricos y del otro asimétricos. Claro, él partió de esa hipótesis, pero cuando fue al microscopio, se sorprendió, comprobó con sorpresa que no era así como él pensaba. Claro. Entonces, refutar una hipótesis previamente formulada. Claro. Muy bien. No hay mucho que explicar. 17. El pensamiento filosófico de Wittgenstein en las investigaciones filosóficas presenta algunos cambios importantes sobre su concepción del lenguaje y el significado. Atrás queda el carácter esencial del lenguaje como representación y se enfatiza ahora, a ver si te acuerdas. Nosotros vimos al primer Wittgenstein y al segundo Wittgenstein, ¿no es cierto? En un primer momento, en su obra Tractus Filosóficos, él plantea que hay que depurar el lenguaje, hay demasiados términos, ¿no? Ser, ente, naturaleza, esencia, no, quedémonos con uno, pues, ¿no? ¿Para qué tantos términos? A ver, decía él, ¿no? Pero luego, y a eso se refiere esta investigaciones filosóficas, corresponde al segundo Wittgenstein. En un segundo momento, Wittgenstein como que entiende por qué es necesario términos diferenciados, pues. Incluso habla de las jergas, ¿no es cierto? Entonces yo te ponía este ejemplo en clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, a un delincuente así le llama un abogado, pues porque delinque, está al margen de la ley, pero a un psicólogo no le interesa ese tema, un psicólogo le va a llamar de repente antisocial, ¿no es cierto? Entonces a este mismo sujeto se le llama de diferentes maneras según las necesidades, ¿no es cierto? A eso le va a llamar como, a ver quién se acuerda, los juegos del lenguaje, claro, muy bien, los juegos del lenguaje, así es, ¿ya? Esos son los juegos del lenguaje, sí, la A, muy bien, Kevin, muy bien, también, ¿no? Muy bien, sí, eso es. ¿Ya? Listo. Acá está. El segundo Wittgenstein, según la denominación de Russell, propone la teoría de los juegos lingüísticos, que se presentan como una crítica a la teoría figurativa del lenguaje, ¿no? En Wittgenstein 1, ¿no? Es que al comienzo era bastante más rígido él, ¿no? Con el tema del lenguaje, ¿ya? Debía haber una simetría, ¿no? Entre el lenguaje y la realidad, ¿no? No había por qué crear más términos, pero luego entienden su necesidad, ¿no? A eso se le llama, entiende que hay juegos del lenguaje. Pues. 18. Entre los diversos enfoques sobre filosofía de la ciencia, si hablamos de filosofía de la ciencia es de epistemología, ¿no? Que se desarrollaron durante el siglo XX, el Círculo de Viena, que tenía como objetivos el análisis riguroso del lenguaje y la crítica de la metafísica, a veces siempre acuérdate, ¿ya? El positivismo y el neopositivismo son antimetafísicos, ¿ya? Había sido integrado por, o sea, el Círculo de Viena fue integrado por Maurice Schill, Rudolf Carnap y Otto Neurath, entre otros. El círculo desarrolló un enfoque conocido como, a ver, La D. Tiene tiene varios nombres, ¿no? A ver, acá está. El positivismo lógico representa una escuela filosófica formada alrededor del Círculo de Viena, que aglutina las tradiciones del empirismo y el análisis lógico del lenguaje, ¿no? Ya, el empirismo lógico, mira cuántos nombres tiene, ¿eh? Se le llama empirismo lógico, también llamado neopositivismo, también llamado positivismo lógico o también llamado empirismo racional. ¿De acuerdo? Es una corriente en la filosofía de la ciencia que limita la validez del método científico a lo empírico y refutable. ¿Ya? Entonces, uno de los nombres que tiene es positivismo lógico, o también neopositivismo también, ¿ya? O también empirismo racional. Bueno, por eso hemos marcado aquí la D, ¿no? Este es más un dato, ¿no? Un dato. Ya está. Entonces no te olvides, ¿ah? El neopositivismo, o también se llama positivismo lógico también, entre otros nombres que tiene, ¿eh? Ya. 19. A ver, lea con atención el siguiente texto y a continuación responda las preguntas. A ver, vamos a ver. Los diferentes lenguajes comparados unos con otros ponen en evidencia que con las palabras jamás se llega a la verdad ni a una expresión adecuada, pues en caso contrario no habría tantos lenguajes. Mira lo que dice, ¿ah? A ver, repito, ¿ah?
Los diferentes lenguajes, comparados unos con otros, ponen en evidencia que con las palabras jamás se llega a la verdad ni a una expresión adecuada, pues en caso contrario no habría tantos lenguajes. O sea, el que existan tantos lenguajes significa que no se puede llegar a la verdad, pues, ¿no? Porque si se llegara a la verdad, habría uno solo, pues, habría un solo lenguaje, ¿no es cierto? Absoluto. ¿Qué más? La cosa en sí, esto sería justamente la verdad pura, sin consecuencias, es totalmente inalcanzable. Como decía Kant, ¿te acuerdas que Kant decía? Podemos conocer la cosa para sí, para mí. Otra vez de la subjetividad, ¿no? Pero la cosa en sí, como realmente es, no se puede conocer, decía Kant, ¿te acuerdas? Ya, acá está. La cosa en sí, esto sería justamente la verdad pura, sin consecuencias, es totalmente inalcanzable. Y no es deseable en absoluto para el creador del lenguaje. Este, o sea, el creador del lenguaje, ¿no? Se limita a designar las relaciones de las cosas con respecto a los hombres y para expresarlas apela a las metáforas más audaces. Creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, colores, nieve y flores, y no poseemos, sin embargo, más que metáforas de las cosas que no corresponden en absoluto a las esencias primitivas. ¿De acuerdo? Esto lo sacamos de Nietzsche sobre la verdad y mentira en sentido extramoral. Muy bien. De acuerdo con el pasaje citado, es posible inferir que, La C. claro, la verdad solo tiene un carácter metafórico y arbitrario. A ver qué dice la argumentación. Debido a que el lenguaje no puede alcanzar a la cosa en sí, o sea, la verdad pura, absoluta, entonces la verdad solo tiene un carácter metafórico y arbitrario, pues el creador del lenguaje solo designa las cosas respecto a los hombres, apelando justamente a las metáforas. ¿De acuerdo? Ya, a ver, no sé qué ejemplos sencillos se me pueden ocurrir para que tú entiendas mejor esto. A ver, pero primero vamos a responder la siguiente pregunta, ¿ya? A ver. Según la lectura, entonces, una de las conclusiones del enfoque de Nietzsche del lenguaje sostiene que La D. claro, la mediación lingüística impide el conocimiento de las cosas mismas. Muy bien. La mediación lingüística entonces impide el conocimiento de las cosas mismas. ¿No es cierto? ¿Ya? Bueno, por muchas razones. A veces, por ejemplo, generalizamos, por ejemplo, muchas cosas, ¿no? A veces generalizamos, ¿no? Metemos en un saco cosas que no deberían estar en un saco. ¿De acuerdo? La filosofía contemporánea, voluntarismo, esa es la postura de Nietzsche, ¿no? Nietzsche es voluntarista, ¿no? La filosofía contemporánea del voluntarismo dice, si entre nosotros y las cosas tenemos al lenguaje arbitrario y que nos ofrece solamente metáforas, entonces la mediación lingüística impide el conocimiento de las cosas mismas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, te comento que hay culturas donde, por ejemplo, lo que nosotros llamamos árbol en realidad tiene varios nombres, ¿no? Cuando es pequeñito tiene un nombre, cuando es mediano tiene otro nombre y cuando es ya a grande, adulto, tiene otro nombre. ¿Ya? Pero nosotros no, nosotros le llamamos simplemente árbol en general, ¿no? Y eso limita el conocimiento de repente de las cosas, ¿no? O eso, como te decía, queremos en sobregeneralizaciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese es el tema. Entonces, entre nosotros y la realidad, sí, pues el lenguaje, ¿no es cierto?, impide el conocimiento de las cosas mismas. ¿Ya? Muy bien. Nos limita. Siguiente. Durante el siglo VI, ¿ya? Antes de Cristo, en la costa occidental de Jonia, ocurrió la primera aparición de la filosofía occidental. Fue con la escuela Milesia, de Mileto, pues, ¿no? Que se inaugura el primer periodo de la filosofía griega, conocida como presocrático, así se les llama, ¿no? Con pensadores que intentaron satisfacer sus preocupaciones intelectuales por el conocimiento de la naturaleza, los físicos les decían por eso, ¿no? Sin excluir
radicalmente los conceptos teológicos del cosmos. Por esa razón se puede afirmar que, a ver, ¿dónde están, a ver, muchachos? Ujú. Ángela dice que es la A. Vamos a ver. Es un error pensar que el saber jónico, o sea, Jonia, Milesio, ¿no? La primera escuela de la filosofía surge en Mileto, ¿no? Mileto está en Jonia, ¿no? Ya constituyó una ciencia secularizada. Secularizada quiere decir libre, ¿no? Libre de las creencias y la religión. Y ese es un error. Sí, pues la filosofía surge como oposición a la mitología, eso es verdad. Pero no es que se sacudieron ya de golpe, pues, ¿no? Todavía, ¿ya? En la escuela de Mileto se ve todavía, ¿no es cierto?, una influencia, ¿no es cierto?, todavía, todavía hay algo de mitología, ¿no? El ilozoísmo, ¿qué cosa decía, pues, Tales de Mileto, ¿no? Todo está lleno de dioses. ¿Te acuerdas que decía eso? Todo está lleno de dioses, ¿no? La sorpresa que él le causó el imán, ¿no? Como el imán, por ejemplo, puede atraer ¿no? a los metales, ¿no? Entonces acá hay vida, hay alma, hay espíritu, hay dioses dentro de él, ¿no? Entonces él llega a esa conclusión. Todo está lleno de dioses, ¿no? Hay que entender que había cosas, pues, que no se podían ellos explicar, ¿no? Entonces todavía no hay una ruptura definitiva con la mitología. Comienza así esta separación, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero esto no es de golpe ni definitivo, pues, ¿ya? Entonces acá dice, ¿no? Ciertamente la filosofía occidental nació con los milesios. Sin embargo, esto no significó que dejaran de lado sus concepciones teológicas o cosmogónicas, o no de golpe, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Esa es la respuesta, entonces la A. Muy bien. Incluso también lo puedes sacar hasta por descarte, porque no hay otro. A ver, la A, la B, perdón. Todo el saber de los presocráticos es más valioso que la filosofía posterior. Eso no dice la lectura. Nadie lo dice. ¿Ya? Los milesios fueron los únicos pensadores que desarrollaron ciencia sistemática. No, no es cierto, ¿no? En Egipto, en otros lugares, ¿no? La filosofía surgió en las ciudades principales de Grecia. Nosotros sabemos que Mileto, Jonia, es la actual Turquía, ¿no? En las colonias en realidad surge, ¿no? En las colonias griegas. Ya, a ver. Lea con atención el siguiente texto y a continuación responda a las preguntas, ¿ya? A ver. El pragmatismo representa una actitud completamente familiar en filosofía. La actitud empirista, pero a mi modo de ver, lo hace de una forma más radical y a la vez menos objetable que la hasta ahora adoptada. ¿Qué te está diciendo entonces acá? Que el pragmatismo es parte de la actitud empirista, ¿no es cierto? ¿Ya? De la actitud empirista, ¿ya? Pero es, dice, más radical todavía que el empirismo, ¿ya? El pragmatismo es más radical que el empirismo, ¿ya? ¿Qué más? Un pragmatista da la espalda con resolución y de una vez por todas a un montón de hábitos inveterados muy queridos por los filósofos profesionales. Se aparta de la abstracción y de la insuficiencia de las soluciones verbales, de las malas razones a priori, de los principios inmutables, de los sistemas cerrados y de los pretendidos absolutos y orígenes. ¿Ya? De todo eso se aparta el pragmatismo. ¿Ya? El pragmatista se vuelve hacia la concreción y la determinación. Se dirige hacia los hechos, hacia la acción y hacia el poder. Esto significa el predominio de un temperamento empirista y también una actitud contraria a los dogmas, a la artificialidad y a la falsa pretensión de poseer la verdad de forma concluyente. ¿De acuerdo? Muy bien.
Según la lectura, una de las consecuencias de la actitud empirista de la filosofía pragmatista, ¿cuál sería entonces? A ver. La E. Abandono, E. abandono de un conocimiento basado en verdades inmutables. Claro, eso lo dice, ¿no? Está en contra del dogmatismo, en contra de dogmas, en contra de verdades concluyentes absolutas. Lo dice de varias maneras, claro, ¿no? Abandono de un conocimiento basado en verdades inmutables, ¿ya? William James, él es pragmático, ¿no es cierto? Desarrolla el método pragmatista con el objeto de mirar a las cosas últimas, a los resultados o consecuencias, en el sentido que ciertas creencias serán verdaderas si son útiles. Ese es el pragmatismo, ¿no? ¿Qué es el bien? Aquello que es útil, que funciona, ¿no es cierto? ¿Ya? Por tal razón, las verdades se modificarán en la medida que respondan a las exigencias actuales del hombre. ¿Ves? Y con esto último te está diciendo que no existen verdades absolutas, ¿no es cierto? Bueno, pero de la lectura tú sacas de la lectura nomás, ¿no? Abandono de un conocimiento basado en verdades inmutables, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque acá dice, ¿no? El pragmatista se vuelve hacia la concreción y la determinación, se dirige hacia los hechos, hacia la acción y hacia el poder. Esto significa el predominio de un temperamento empirista. También una actitud, ahí está, contra los dogmas, a la artificialidad, a la falsa pretensión de poseer la verdad de forma concluyente. Muy bien, la E. Y aquí, 23, del texto se infiere que si el pragmatismo es una filosofía que se concentra en la acción y en los hechos, entonces a ver qué están respondiendo. A ver, chicos, vamos a ver. La A me dice que 23A. A ver, puede considerarse como una crítica a la filosofía tradicional de corte a priorista. Claro, claro, claro. ¿Ya? Es una crítica a la filosofía tradicional que es de corte a priorista, ¿no? Digamos que había mucho interés en alcanzar la verdad, ¿no? La verdad, ¿ya? A priori. Al pragmatismo, más que alcanzar la verdad, le interesa alcanzar el provecho, el beneficio, ¿no es cierto? ¿Ya? El resultado, ¿de acuerdo? Entonces no está muy lejos de ser a priorista, ¿ya? Al contrario, va a ver cómo funciona primero, qué cosa funciona o qué cosa no, ¿de acuerdo? Acá dice, el pragmatismo como método tiene una actitud de búsqueda. Evita las categorías establecidas como absolutas, y esas son a priori, pues, fundamentándose en los hechos más bien, ¿ya? De ahí que critica la filosofía de corte a priorista, que admite formas puras de la razón, que defienden ideas universales e incuestionables, ¿ya? A ver, yo te había señalado esto, poniendo en un extremo, ¿ya? Poniendo en un extremo. Entonces, por ejemplo, un pragmático se podría poner en este plan, ¿no? ¿Dios existe o no? Ya. Entonces, hallemos la verdad. No. Más bien veamos qué funciona, ¿no? ¿Necesitamos o no necesitamos la creencia en Dios? Si la necesitamos, ya. Entonces, esa es la pregunta. Esa es la pregunta que tiene que hacerse. Entonces, un pragmatismo en un extremo podría llegarte a decir, si no existiera Dios, igual habría que crearlo, porque se necesita, ¿no? Entonces, hay más afán en el beneficio que en la verdad, ¿te das cuenta? ¿Ya? Esa es la esencia del pragmatismo, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a ver. Lea con atención el siguiente texto y a continuación responda a las preguntas. A ver. Para Ernest Cassirer, no se trata de encontrar la esencia metafísica del hombre, sino de lo que manifiesta
en su obra, mito, religión, historia, lenguaje, arte, ciencia, y que puede ser la unidad funcional de todas sus actividades. Mientras el animal simplemente recibe estímulos del mundo exterior y reacciona ante ellos, el hombre interpone su capacidad de demorar su reacción, es decir, su capacidad simbólica. El símbolo pertenece al mundo de lo ideal y es universal y variable. En cambio, el signo es una cosa real o señal, como la rama que indicaba que ahí se vendía vino y es individual y fijo. Así pues, el hombre tiene inteligencia e imaginación simbólicas y es lo que lo caracteriza, porque no otra cosa es la actividad creadora del mundo de las formas simbólicas, simples variaciones de una misma unidad funcional. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cuál es la tesis filosófica central de Cassirer que se expone en el párrafo citado? A ver. La A. La B. Mira lo que dice la A, el hombre no es un ser solamente racional, sino religioso y artístico. La B, el origen de la función simbólica es una filosofía del lenguaje. Ya, a ver, primero recordemos, ¿ya? Cassirer lo que plantea es que el hombre es un animal simbólico, ¿no? ¿Y cómo llega a esa conclusión? ¿Por qué dice que el hombre es un animal simbólico? Porque es el único capaz de crear sistemas de símbolos. Pues, por ejemplo, un sistema de símbolos es el lenguaje, ¿no? Otro sistema de símbolos es el de las ciencias, ¿no? Las ciencias también son una forma simbólica de representarte la realidad. Tú te representas la realidad, por ejemplo, en ciencias con números, por ejemplo, ¿no es cierto? Es otra forma de representar la realidad. En el arte, de diferentes maneras, ¿no? Cubismo, puntillismo, son formas de simbólicas de representarte la realidad también. Otra forma de representación simbólica de la realidad, aparte del lenguaje, el arte y las ciencias, también la religión, incluso los mitos, ¿ya? Entonces, no hay ningún animal que haga eso, ¿no? Ningún animal que cree símbolos, como lenguaje, arte y ciencia, religión. El único que hace tal es el ser humano. Por tanto, dice Cassirer, el hombre es un animal simbólico, porque crea símbolos, signos, para interpretar la realidad, representarse el mundo. ¿De acuerdo? Eso hay que entenderlo. ¿Ya? Pues acá dice, para Ernest Cassirer no se trata de encontrar la esencia metafísica del hombre, sino de lo que manifiesta en su obra. De eso se trata. Entonces, cuando habla de esencia metafísica, el alma, por ejemplo, ¿no? Sino que más bien, ¿dónde hay que buscar la esencia del hombre, si se quiere? En su obra. ¿Y cuál es la obra del hombre? Mito, religión, historia, lenguaje, arte y ciencia. ¿Ya? Y que puede ser la unidad funcional de todas sus actividades. Mientras el animal simplemente recibe estímulos del mundo exterior y reacciona ante ellos, el hombre interpone, en cambio, su capacidad de demorar su reacción, es decir, su capacidad simbólica. ¿Ya? El símbolo pertenece al mundo de lo ideal, ¿no es cierto? Y es universal y variable. En cambio, el signo, el signo es más bien una cosa real o señal, como la rama que indicaba que ahí se vendía vino. O sea, una rama, la flecha, pues, ¿no? Y es individual y fijo. Así pues, el hombre tiene inteligencia e imaginación simbólicas y es lo que caracteriza, y es lo que lo caracteriza, porque no otra cosa es la actividad creadora del mundo de las formas simbólicas, simples variaciones de una misma unidad funcional. ¿Ya? Entonces, la mejor respuesta es la cultura humana se constituye en una trama de simbolizaciones, ¿ya? Una trama de simbolizaciones. ¿Ya? Según Cassirer,
La esencia debe buscarse a partir de la obra del hombre, y la esencia es el fundamento último de esas obras que se expresa sintácticamente como la palabra cultura. La capacidad simbólica es la esencia del hombre y es lo que diferencia al hombre y al animal. Ya sabemos, ¿no? Esto de crear, pues, estos sistemas de signos y símbolos, ¿no es cierto? Ya. Muy bien, 25. Se infiere que Cassirer define al hombre como un animal simbólico. ¿Por qué? A ver, esto lo hemos explicado ya. A ver, ¿por qué? La D. Claro, la esencia humana se sustenta justamente en esta creatividad, ¿no? En esta posibilidad de crear símbolos y signos, ¿no? Arte, ciencia, religión, ¿cierto? Muy bien, lenguaje, por supuesto, ¿no? Entonces, en el texto se hace mención de que lo que realmente caracteriza al hombre es su capacidad creadora, ¿ya? De un mundo de formas simbólicas. Por tanto, más que la racionalidad, la esencia humana es su ser simbólico, ¿no? Sí, porque había también pensadores que sostenían que por ejemplo, la definición clásica de Aristóteles, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? El hombre es un animal político y racional, además racional, ¿no? Mucho se centra en que la esencia humana es su racionalidad, ¿no? Cassirer dice que más que la racionalidad es su ser simbólico, ¿no? El crear, el ser capaz de crear símbolos, es lo que caracteriza al ser humano en realidad, ¿ya? Eso es lo que dice Cassirer. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisieran que refuerce? Se me acabaron las preguntas. ¿Algo, muchachos? Como ustedes ven, en el tema de la filosofía, siguen apareciendo pensadores, ¿no? O se están retomando algunos que no habían sido muy destacados anteriormente, ¿no es cierto? Es bastante, por eso tiene que ver bastante con la comprensión lectora, ¿no es cierto? Las estrategias que tú utilizas allí, pues, ¿ya? Este, también es válido también ir eliminando opciones, ¿no? Y quedarte con la más adecuada, ¿no es cierto? ¿Ya? Otro consejo es, a veces sí dice, haz inferencia, pero en otras ocasiones tú, limítate a lo que en la lectura te señalan o te dicen también, ¿ya? Para evitar, confusiones. ¿De acuerdo? Sí, profesor. De acuerdo, Gracias. muchos éxitos. Yo sé que les va a ir bien, estoy seguro que sí les va a ir bien. Gracias, profesor. Sí, bueno, al menos en filosofía, van a ver que sí, ¿ah? Sí. Sí, ya pues, si no hay preguntas, a ver, alguna pregunta por ahí. Ah, estaba mal respondiendo. Ujú. Bueno, muchachos, hasta ahí entonces avanzamos pues por el día de hoy. Insisto, a no ser que haya preguntas, ¿ah? Ujú. A no ser que haya preguntas, hasta ahí avanzamos.